se ha revelado un informe impactante, alarmante y aterrador. Un abismo doctrinal amenaza con devorar la esencia misma de la fe cristiana. Hoy la iglesia cristiana evangélica enfrenta su crisis más profunda, un mal de falsas doctrinas que han carcomido sus cimientos, dejando un rastro de confusión, división y apostasía. Las cifras no mienten. En un reciente estudio se encontró que más del 70% de las iglesias evangélicas han alterado su enseñanza original para adaptarse a filosofías modernas, teologías diluidas, mensajes centrados en la comodidad, la omisión deliberada de la verdad para evitar la incomodidad, y todo esto bajo la sombra de una unidad mal entendida. Además, el 67% de los evangélicos no pueden distinguir entre las doctrinas bíblicas fundamentales y las enseñanzas falsas que han inundado sus congregaciones. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es posible que la iglesia fundada en la roca de la verdad se haya convertido en un campo de batalla de mentiras y confusiones? Hace tiempo atrás, en la conferencia de la semana de los fundadores del Instituto Bíblico Moody, por ejemplo, un famoso predicador lanzó un osado llamamiento a la unidad. Un llamado que, aunque noble en apariencia, escondía un peligro sutil: la confusión entre unidad y verdad. Él dijo: Dios no tiene idea de lo que significan nuestros títulos denominacionales. Él solo tiene un cuerpo. Evangélico ni siquiera existe para Dios. Estamos usando palabras que no están en la Biblia. Las palabras resonaron en la multitud, pero una pregunta ardió en la mente de muchísimos. ¿Acaso es la unidad más importante que la verdad? Por supuesto, Dios sabe lo que significan nuestros títulos denominacionales. Él entiende dónde se han trazado las líneas doctrinales. La fascinación actual de la iglesia por el ecumenismo blando, que consiste en identificar y celebrar puntos en común, se basa en una falsa dicotomía, una estrategia del anticristo en los últimos tiempos, para tratar de unir a todas las religiones en una. Y hoy, muchísimos pastores están inundando por todos lados esta sutil enseñanza, haciendo vívida esta profecía. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La fascinación actual por el ecumenismo blando se basa en una peligrosa suposición: que toda división es un error, que toda doctrina debe ceder ante la idea de la unión. Y así, textos bíblicos han sido manipulados, sacados de contexto, usados como armas para imponer el silencio a quienes defienden la verdad. Pero ¿podemos realmente borrar las líneas doctrinales sin borrar la misma esencia del evangelio? El pastor John MacArthur lo dijo: vivimos en una era en la que los falsos evangelios y los falsos cristos abundan, y mientras los líderes de la fe deberían alzarse como centinelas en la noche, muchos han elegido el camino más fácil, han abrazado la filosofía humana, la psicología, el hedonismo y muchas cosas más. Y el resultado ha sido devastador. Denominaciones enteras han abandonado doctrinas esenciales como la Trinidad, la deidad de Cristo y la salvación solo por gracia. Han justificado la autosalvación, la fornicación y una multitud de pecados. La verdad ha sido cambiada por una mentira reconfortante y la consecuencia es clara. Generaciones enteras de creyentes extraviados, guiados por pastores que han renunciado a la batalla de la fe, al rechazar la verdad de Dios, han llegado a condonar y abrazar innumerables males dentro de la iglesia, como el universalismo, el hedonismo, la psicología, la autosalvación, el emocionalismo, el pragmatismo, el misticismo. Todas ellas nos inundan e invaden a cada iglesia en todo el mundo. Y la advertencia de Judas resuena hoy más fuerte que nunca: contended ardientemente por la fe. Pero ¿quién lo está haciendo? En una era donde el relativismo gobierna, aquellos que defienden la doctrina son tachados de fanáticos, de cazadores de herejías, de perturbadores del status quo. Los evangélicos contemporáneos han olvidado la noble práctica de los bereanos, y ya no escudriñan las escrituras, ya no examinan la verdad. Se dejan seducir por discursos carismáticos, por movimientos populares, por nociones humanistas disfrazadas de piedad, por la fama y las tendencias. Y mientras tanto, la iglesia evangélica se desmorona. En un mundo donde la confusión es moneda corriente, la necesidad del discernimiento nunca ha sido tan urgente. Pero en vez de cuestionar, en vez de probar todo con la escritura, muchos se rinden al conformismo. Hoy casi cualquier enseñanza puede encontrar su lugar en la conversación evangélica, pero si alguien se atreve a desafiarla, a probar su veracidad con la palabra de Dios, es silenciado, es criticado, y todos corean a una: no juzguen, malinterpretando la palabra de Dios. Pablo lo advirtió a Timoteo, a los efesios, a los tesalonicenses, a nosotros. Él habló de lobos rapaces que no perdonarían el rebaño.
de maestros que introducirán herejías destructoras. Su mensaje no era de complacencia, sino de advertencia, y ahora la tormenta recia sobre la iglesia moderna. La autoestima se ha convertido en una virtud cristiana, cuando en realidad es la raíz misma del pecado. La doctrina ha sido reemplazada por experiencias, las escrituras por sentimientos, por sueños, por supuestas visiones alucinadas. La iglesia está siendo devorada por una generación que escucha más al mundo que a Dios. Pero aunque todo se ve sombrío, aún hay esperanza, porque aún queda un remanente. Aún hay quienes están dispuestos a levantarse y proclamar: está escrito. Aún hay quienes aman tanto la verdad como para defenderla a cualquier costo. Y la pregunta es, ¿serás tú uno de ellos? La Biblia es clara. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Las palabras de Judas resuenan como un trueno en el cielo oscurecido de la apostasía moderna, en un mundo donde la verdad es relativizada, donde la mentira se reviste de piedad y donde la iglesia ha bajado la guardia doctrinal. El llamado del Espíritu a través de Judas no es una sugerencia, es una exhortación urgente. La expresión contendáis ardientemente proviene del griego epagonizomai. La raíz es agonizo, de donde se obtiene agonizar, y la palabra ep de nuevo. Cada vez que veamos una preposición añadida al principio de un verbo griego, tiene la intención de ser intensificado. Esto es luchar enérgicamente por, defender vigorosamente. Te estoy llamando a una forma extrema de agonía. Es un infinitivo presente que significa que es una acción continua. Él dice, te estoy llamando, te estoy apelando a una batalla continua, un conflicto continuo. Es un problema continuo de todos los tiempos, y es contra la apostasía. Y la palabra agonizomai. Agón es una palabra muy interesante. Significa un cuenco, un estadio. Y ahí venían para una batalla, una lucha de gladiadores. Es un término que el apóstol Pablo usa cuando habla de pelear la buena batalla de la fe. Es como jugar un partido definitivo. Y es una lucha de todos los tiempos. Es una batalla poderosa. Una lucha final contra las fuerzas de la apostasía. Una y otra vez escuchamos estos llamados del apóstol Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla. A los corintios les dice, no hago boxeo de sombra, golpeo a mi oponente. A los efesios les escribe acerca de ponerse la armadura y entrar en batalla. Y la defensa de la fe tiene que ocurrir dentro de la iglesia, dentro del marco del cristianismo. Y ahí es donde la batalla es a veces más agonizante, porque hay que lidiar no solo con el error que existe, sino con la resistencia por parte de las personas que se dejan llevar por el error, o que no se preocupan por él, o que no tienen el suficiente discernimiento para saber qué es un error. Y esta lucha es por la fe cristiana bíblica, la fe del evangelio, el contenido. La fe está constituida por la doctrina de los apóstoles, esa fe objetiva, la que vemos en Hechos 2:42, cuando ellos continuaron en la doctrina de los apóstoles. El tesoro de la verdad, como dice en 2 de Timoteo 1. Retén la sana doctrina, las sanas palabras. Si eres pastor, si eres cristiano, tienes una tutela. No solo somos proclamadores de la verdad, sino que también somos protectores de la verdad. Judas escribió su epístola en un tiempo donde el gnosticismo, el libertinaje y las falsas doctrinas comenzaban a corromper a la iglesia. Y su mensaje fue claro. La fe no es un campo de negociación, sino un legado divino entregado una vez y para siempre a los santos. Y la apostasía en nuestros días es más peligrosa que nunca, porque se presenta con el disfraz de la tolerancia y el falso amor. Y una de las estrategias más efectivas de Satanás es infiltrar a la iglesia con falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores, falsos cantantes, que diluyen la gracia y pervierten la santidad. Charles Spurgeon advirtió en su tiempo, el mayor engaño de Satanás no es un ataque frontal contra la verdad, sino una ligera distorsión de ella, lo suficiente como para que los hombres se deslicen al error sin notarlo. Esto es lo que ocurre cuando la iglesia se niega a discernir, cuando abandona la sana doctrina en favor de un evangelio de autoayuda, donde Cristo ya no es el centro, sino el bienestar emocional y la autoafirmación, el éxito y el egocentrismo. Hoy esos lobos han dejado de ocultarse, están en los púlpitos, en los libros de teología popular, brindando conciertos, publicando vídeos en las redes y en los sermones, que afirman lo que la gente quiere oír, no lo que Dios ha revelado. La idea de que debamos aceptar todas las doctrinas en amor es una mentira diabólica que contradice claramente la enseñanza del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1, donde exhorta a reprender a los que enseñan doctrinas extrañas.
Por eso la iglesia de hoy debe despertar. El enemigo no ha cambiado de estrategia. Sigue susurrando las mismas mentiras ahora con una nueva máscara. Y el mandato de Judas es claro: contendamos ardientemente por la fe, porque el precio de la indiferencia es la ruina de muchos creyentes.